El ejercicio de la libertad no puede estar liberado a la buena fortuna, ni usa situación de privilegio. Por eso las normas tienen la obligación de proteger los derechos. Natalia Gerardi. La legislación colombiana del siglo XIX sobre el aborto era menos estricta que la que tenemos en la actualidad. En 1937 se aprobó el aborto terapéutico y se aceptó que aquellos realizados para salvar el honor, supuestamente el de la mujer, merecía un castigo atenuado, pero en el siglo XX el sistema jurídico decidió penalizar la interrupción voluntaria del aborto. En todas las circunstancias, esta prohibición era compartida con otros países de Occidente. Entre esos países tenemos Chile, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Malta. Apenas en 2006 la Corte Constitucional procedió a despenalizar el aborto por 3 causales. Primero, tenemos el aborto terapéutico. Este consiste cuando la continuación del embarazo constituye un riesgo para la vida de la madre. Tenemos en segundo lugar el aborto ético. Este se da cuando el embarazo es resultado de una conducta debidamente denunciada, constituida de un acceso carnal o un acto sexual sin consentimiento. En tercer lugar tenemos el aborto embriopático. Este se da cuando hay una grave malformación en el feto. Dejamos de ser desde ese momento prohibicionistas extremos para adoptar un sistema de circunstancias que de manera excepcional dan paso a que las mujeres que lo necesitan logran una interrupción en la gestación y por motivos siempre ajenos a su simple voluntad. Un fallo muy preciso lo podemos encontrar en la sentencia C-355 del 2006, la cual habla de las causales del aborto. La sentencia de la Corte permitió adoptar unos estándares mínimos sobre la protección de los derechos de la mujer, sobre la base de los principios y valores de un Estado social de derecho. La vida goza de protección del Estado, pero no es un bien absoluto. El feto no es una persona y por lo tanto, él no posee el derecho constitucional a la vida. Por lo tanto, prevalece la vida de la mujer cuando su derecho entra en colisión con el derecho a quien está por nacer. Todo esto fue resumido así por la sentencia C-355 del 2006. La vida y el derecho a la vida son fenómenos diferentes. La vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes formas, las que a su vez tienen una protección jurídica distinta. El ordenamiento jurídico, si bien es verdad que otorga la protección de la autonomía reproductiva de las mujeres, se reafirmó que el poder punitivo del Estado tiene límite, los derechos fundamentales. Con esto, la Corte dejó abierta la posibilidad de que los legisladores discutieran otras circunstancias donde pudiera eliminarse la sanción penal para la interrupción voluntaria del embarazo. En Colombia, la Corte Constitucional reconoce que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho íntimamente ligado al derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la autodeterminación, intimidad y dignidad de las mujeres. La interrupción voluntaria del embarazo por las 3 causales descritas en la sentencia C-355 de 2006 es un derecho fundamental de las mujeres que debe ser garantizado por el sistema de la seguridad social. Esta además pertenece a la esfera íntima o privada, lo cual obliga a proteger la confidencialidad de las mujeres que la soliciten y a no ser sometida a una revictimización, discriminación o culpa alguna. También encontramos que se ha dado el caso de que en algunas mujeres se presenta el caso de violación. Hay manera en la que se debe pues, llevar a paso el aborto ya que no es un embarazo deseado. La protección de la salud sexual reproductiva, la intimidad y la decisión al mismo tiempo, ya que ni los poderes públicos interfieren en la persona, siendo esta libre y responsable. La sentencia C-355 del 10 de mayo del 2006 demuestra las razones por las cuales se avala el aborto, siendo esta en 3 circunstancias. 1. Cuando hay riesgos para la madre, tanto físicos como mentales. 2.
cuando el feto está deformado y no puede sobrevivir. 3. Si el embarazo es producto de una violación, incesto o inseminación artificial. Por lo tanto, se tiene que ceder el derecho de la mujer y por una parte el derecho a la vida como nuevo miembro. Filosóficamente, el derecho al aborto, a la tolerancia y vigilancia del pensamiento es liberal en América Latina. Se harán una serie de investigaciones en las que los términos tolerancia se manifiestan como poderes en la sociedad. ¿Por qué permitir el aborto desde el punto de vista de la salud pública? Pues porque este es un imperativo básico de la salud para muchas mujeres. Aunque estudios han demostrado que son comunes los casos en los cuales las mujeres interrumpen su embarazo, el 25% de embarazos terminan en aborto por razones de tipo económico, sentimental, salud, entre otras muchas causas. Pero aún así, siendo esto una necesidad básica para las mujeres, no hay garantías para realizarse este tipo de procedimientos, donde sean accesos a servicios legales y sin riesgo, distinguiendo a los que están garantizados para necesitarlo. ¿Será que prohibir esta práctica hará que disminuyan los índices de embarazos no deseados o antes por el contrario, lo que hará es que incrementen el riesgo de vida de muchas mujeres, las cuales incurrimos a sitios clandestinos donde no se cuentan con los medios necesarios para garantizar este procedimiento? Lo que sí nos queda claro es que penalizar este tipo de acciones no es la solución, porque por más de que esto no sea una acción permitida para nuestro Estado, lo que sí queda bien claro es que las mujeres sí siguen incurriendo en esta práctica, simplemente de que no lo hacen desde un punto legal, sino que recurren a lugares clandestinos para practicársela, aumentando esto el riesgo de vida de estas mujeres. Ahora bien, yéndome a la postura de la abogada Natalia Bernal, en la cual ella lo que busca es prohibir toda causa de aborto. Pues yo no comparto esta postura con la abogada. Yo siento que esto está atentando contra los principios de la mujer, el poder decidir de nuestro cuerpo. Yo creía que tenemos la capacidad necesaria para poder decidir si contamos con los recursos necesarios, el amor y la madurez para poder traer un bebé al mundo. El poder brindarle amor, educación, alimentación, poderle brindar una familia estable, poder crecer en una comunidad dentro de los parámetros normales. El poder aceptar el aborto, esto lo que ayudaría será disminuir las causas de muertes. Según el Ministerio de Protección Social, los abortos ilegales son la tercera causa principal de muertes maternas en el país. Esto significa que muchas mujeres han muerto a causa de abortos ilegales en Colombia. Estas muertes parecen no tener víctimas y representan un 17% de las muertes maternas en el país. Y para empeorar las cosas, muchas mujeres, no sabemos cuántas, han muerto no por realizar abortos peligrosos, sino por ser imposibles. A continuación, les voy a contar mi historia personal. A eso del año 2017, mi pareja y yo nos enteramos que ya estaba en estado de embarazo. Nosotros no sabíamos qué hacer, ya que nos acabamos de graduar del colegio. Luego de mucho pensarlo y hablar con nuestros padres, decidimos que la mejor opción fue el abortar. Luego de una serie de exámenes, acudimos al centro médico para realizar el procedimiento. Este procedimiento tuvo un costo de aproximadamente $1.000.000. Muchas personas no tienen el dinero suficiente para realizar este aborto en un centro médico. Por eso acuden a sitios clandestinos donde en realidad lo que hacen es poner en peligro la vida de la madre. El debate no tiene sentido mientras no partamos de reconocer de que las mujeres somos ante todo sujetos de derechos que merecen ser libres y autónomos en todos los ámbitos de su vida, incluyendo la sexualidad y la reproductividad. Actualmente, el aborto está a la espera de que se convierta en algo normal, algo del común, un tema que hace parte de la vida reproductiva de las mujeres, no solamente de hoy, sino del ayer, del mañana y de siempre, mientras la mujer guarde la esencia de mujer. Legal o ilegal, la mujer apela el aborto cuando no puede seguir con ese embarazo y por tanto debe recurrir a la interrupción voluntaria de este.
Esa concepción negativa que se tiene sobre el aborto debería quedar atrás y como sociedad deberíamos dar paso a una nueva mirada, una mirada que esté relacionada con lo aceptable y con lo razonable. De nuestra concepción, el aborto lo vemos como esa libertad reproductiva que asume responsabilidad, tolerancia y además encierra autonomía. Sin lugar a duda, la despenalización del aborto es una solución mediática a largo plazo y es ese camino que debería considerar el Poder Legislativo, porque solo así será posible evitar o en su efecto reducir muchas de las muertes presentadas por la intervención de los voluntarios de los embarazos y en su mayoría se dan clandestinamente. No obstante, por medio de esta despenalización del aborto, daríamos un paso a la evolución en la protección de los derechos de la mujer. Cabe resaltar de que la permisión del aborto no va a obligar a ninguna mujer a abortar. Además de despenalizar el aborto, también se deben cambiar esos márgenes sociales que se han creado en torno de todo este tema del aborto y de su despenalización. En la actualidad hay una mayor aceptación de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, pero aún persisten discursos fundados en argumentos religiosos o morales que carecen de sustento científico. El despenalizador del aborto siempre ha tenido que disculparse por su postura, siempre lo ha hecho. Quien trabaja para la despenalización del aborto siempre ha estado a favor de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. El aborto no era bueno, pero había que legalizarlo. Sin embargo, incluso quienes han hecho o quienes han luchado por esa despenalización, esa legalidad del aborto, han debido hacer concesiones. Bill Clinton en campaña tuvo una frase que resalta nuestra visión permisiva del aborto. El aborto debe ser legal, seguro y raro. Supongo que habrán distintas opiniones y puntos de vista sobre este tema de acuerdo a los principios que se le ha inculcado a cada persona. Pero el dilema surge en realidad en torno a que si vamos a darles más derechos a un cigoto, a un embrión, a un feto o a una mujer. Es por ello que conceptúo de que quitarle los derechos a una mujer por un embarazo es a todas luces un atropello. Una mujer debe tener el derecho a no tener un hijo o a rehusarse en cuanto se dé cuenta de que está embarazada. Como dice la filósofa del MIT Judith Jarvis Thomson, un feto no tiene el derecho a apoderarse del cuerpo de una mujer. Entonces, ¿cómo es posible de que tengamos que obligar a una mujer a quien no quiere tener un hijo en estos momentos de su vida a que sea rehén de un embarazo no deseado? ¿Cómo es posible de que se obligue a una mujer a tener un hijo en contra de sus circunstancias personales sobre la tesis de que se debe defender la vida? Mientras que esa misma mujer, mientras que esa madre o ese padre o esa mujer y ese hombre no están obligados a donarle un órgano al hijo para salvar su vida. Entonces, con este ejemplo moralmente correcto que se aplica a la práctica cotidiana, justifico el por qué a la sociedad no se nos exige o por qué no se nos puede exigir un acto heroico a los padres o a las personas en general, pero por qué sí exigirle y por qué sí juzgar un acto equivalente a las personas que están embarazadas, las mujeres en estado de embarazo. Por otro lado, considero que es importante romper con ese tabú actual que se tiene sobre el aborto, ese tabú que ha sido proclamado por personas que quieren imponer a toda costa ante la sociedad
la idea de que el aborto es un asesinato, de que una nueva célula es una nueva vida y de que el aborto es una industria o es una amenaza para la sociedad. Se le premia a la mujer que tiene hijos, pero se le estigmatiza y se le condena a aquella que aborta. No obstante, se puede decir de que nacer siempre va a ser un privilegio, no importa las condiciones, siempre se va a defender la vida, pero no nacer sería un enigma filosófico. Para concluir, hay varios filósofos antinatalistas que aseguran de que nacer no siempre es un privilegio ni un beneficio y que muchas veces es un seguro pasaporte para el dolor o para un daño de la criatura. La filósofa Christine Oberal plantea 6 cuestiones éticas que deben ser consideradas para la elección sobre tener o no tener un hijo. Primero, ¿cuál es la buena razón para tener un hijo? Segundo, ¿bajo qué condiciones tener un hijo se encuentra moralmente justificado? Tercero, ¿las mujeres tienen una obligación moral de tener un hijo? Cuarto, ¿cuáles son las buenas razones para tener hijos? Quinto, ¿bajo qué condiciones tener un hijo es algo que pueda ser moralmente injustificado? Y por último, ¿las mujeres pueden tener una obligación moral por el hecho de no tener hijos? Nada de esto es sencillo. Habida cuenta, muchas personas cuentan con las mejores condiciones para tener un hijo y deciden no tenerlo y viceversa. O bien están aquellos que deciden tener hijos pero luego cambian de opinión por una condición física o deciden modificarlos en base a alguna genética, entre otras cosas. Y para cerrar, es de suma relevancia recordar de que yo tomo las decisiones sobre mi cuerpo, que nadie me obliga a mí a abortar y el hecho de que la sociedad y que ciertas mujeres no vean de manera positiva el aborto no les quita derechos ni libertades sobre su cuerpo, sobre su sexualidad y sobre su reproductividad. Al final la mujer es la que tiene que decidir. ¿Por qué un hombre Porque tendría que decidir? Al final, mira, yo ya tengo una hija, ¿vale? Y yo ya sé lo que es cuidar un hijo. Claro. Cuidar un hijo es una chinga para la mujer, ¿vale? Claro. Porque al final vosotros participáis, pero no participáis tanto porque, nosotras no os dejamos, porque Sí, estamos convencidas de que nosotras... son mejores. Sabemos más. Ajá, y tampoco es cierto. Claro. Y dos, nosotras también tendemos a monopolizar el papel de mamá, Claro. ¿entiendes? Joder, de repente te encuentras con que tenías una vida normal a tener una vida en la que todo gira en torno a una botella, a un pañal, a un vómito, a una caca, a una meada, a un potito. Hubo un tuit que leí una vez que es muy cierto. Decía, si los hombres pudieran abortar, sería legal abortar en el Claro Oxxo, que güey. sí, mi amor. Y yo, güey, súper sí. No, y habría Llegaríamos más así métodos. Óyeme, y el habría sábado más 11 de la métodos. mañana con el traje abierto todavía así de... Ya vengo güey, por mi aborto. Vengo por 2 abortos, porfa, güey. Cada vez que explota un globo, una mujer muere a causa de procedimientos de aborto en clínicas clandestinas. Según el estudio de prevención del aborto inseguro en Colombia del Ministerio de Salud, alrededor de 47.000 mujeres mueren anualmente en el mundo por abortos clandestinos, de las cuales 1.120 casos corresponden a América Latina y el Caribe, y 70 de ellos a Colombia. Debido a esta cifra, no podemos colocar como solución cerrar el sistema. Todos queremos salvar las 2 vidas y no estamos salvando ninguna. No estamos salvando ninguna. Mientras tanto siguen muriendo mujeres las cuales tuvieron que pasar por una sociedad, un estado, una familia que no le han dado el cuidado y que no le dieron el respaldo suficiente para poder salvarle la vida. Y solo nos encargamos de buscar sin tener un conocimiento del por qué esa persona hizo lo que hizo y violando el derecho que tenemos todos como ciudadanos, que es el derecho a la honra. Todos tenemos el derecho de hacer con nuestro cuerpo y vida lo que queramos. No sabemos la causa a la toma de esa decisión. Atrás de ello hay una historia que no sabemos
Y por esa razón debemos ser empáticos. Hay algo muy evidente en nuestra sociedad y es la doble moral que llevamos con este tema. Dado que si vemos una niña en la calle que está en estado de embarazo, la tachamos de fácil. Pero si nos enteramos que esa misma niña se realizó un aborto sin tener un conocimiento alguno del por qué, también la tachamos de asesina. Y si luego esa misma niña llega a morir en dicho procedimiento, ahí es cuando decidimos no tacharla y sí darle la razón. Pero porque siempre esperamos llegar a los extremos para poder colocar las cartas sobre la mesa y dar una solución ante este tema que ha dejado muchas madres sin sus hijas. Ya para finalizar, si queremos hablar de un aborto clandestino, les puedo decir que la clandestinidad mata. Y mientras sigamos debatiendo para poder colocarnos de acuerdo ante dicho tema, sigue habiendo muertes diarias solo por el hecho que la sociedad aún no está preparada para enfrentar que una persona está en todo su derecho de tomar una decisión sobre su cuerpo, porque es suyo, no de nadie más, ya que debido a costumbres tenemos que aguantar aún a personas diciendo la famosa frase de la mujer solo fue creada para tener hijos. Y les parece un insulto cuando una mujer que tiene las metas claras en su vida y toma el valor de decir no quiero tener este hijo, independientemente de cuál sea la razón, debemos de respetar su decisión, porque solo ella puede tomarla, nadie más. En memoria de todas las mujeres que han muerto a causa de abortos clandestinos, que el aborto sea legal, que sea seguro y gratuito, que sea ley.